Vamos a hablar entonces en esta segunda parte de la clase de la regulación del consumo de alimento en animales monogástricos. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado anteriormente sobre los requerimientos, ¿sí? Es decir, las necesidades de nutrientes. Esto está muy relacionado a los requerimientos que hago mención. En cuanto a esas necesidades de nutrientes para los animales, ya que ¿cómo es? El consumo de los alimentos está muy regulado, muy controlado por los requerimientos, por las necesidades nutricionales que tienen los animales. Vamos a ver que el consumo de alimentos, ¿sí? Así como nosotros decimos, bueno, el consumo de alimentos es, el animal come el alimento, pero en realidad es una actividad bastante compleja, ¿sí? Que incluye, por un lado, la búsqueda del alimento, ¿sí? La búsqueda del alimento por parte de los animales, el reconocimiento de los mismos. ¿Sí? Los animales reconocen los alimentos, tienen que reconocerlo como tal para consumirlos. Eh, los movimientos que necesitan los animales para alcanzar los alimentos, para acceder a los mismos, ¿sí? No, esto es importante porque al momento de nosotros elegir o seleccionar un tipo de comedero, tenemos que considerar, ¿sí? Que ese comedero sea accesible por parte de los animales, ¿sí? Que sea de fácil acceso, porque si es un comedero que dificulta su acceso, es decir, el acceso al alimento, lo que vamos a estar interfiriendo es justamente en el consumo de alimentos, ¿sí? Por eso la importancia de tener un comedero adecuado, ¿sí? ¿Para qué? Para que el consumo de alimentos sea también el adecuado, ¿sí? Muy importante entonces el tipo de comedero. No es un capricho nuestro que decimos que tenemos que considerar el, el tipo de comedero. ¿Sí? Después también en relación al consumo, hablamos también de la valoración sensorial, es decir, el uso de los sentidos por parte de los animales. Vamos a ver ahora más adelante acá en el desarrollo del tema cómo, cómo actúan o cómo influyen los sentidos de los animales, ¿sí? A la hora del consumo del alimento, los diferentes sentidos, ¿sí? Tanto la vista, el olfato, el, el gusto, hasta incluso el tacto, ¿sí? Después también tenemos el inicio del consumo propiamente dicho, ¿sí? O sea, una vez que el animal realiza todas esas otras acciones, ¿sí? Comienza el consumo propiamente dicho de los alimentos, ¿sí? Es decir, tomarlos con su boca, con sus labios o con el pico en el caso de que sea un ave, ¿sí? Y posteriormente la deglución, ¿sí? Es decir, ese alimento, como vimos hoy, ¿no es cierto?, comienza su tránsito a través del tracto digestivo, ¿sí? Entonces, como dijimos acá y como menciona acá abajo, todos esos procesos pueden afectar el consumo del alimento propiamente dicho. ¿Por qué es importante hablar de consumo de alimento o estudiar el consumo de alimento? Porque obviamente está íntimamente relacionado con la producción. Nosotros siempre vamos a buscar el mayor consumo posible de alimento, el mayor consumo posible porque a mayor cantidad de alimento consumido, mayor producción animal. Obviamente siempre hay un límite, dentro de los parámetros normales, digamos, también fisiológicos, buscamos el mayor consumo posible. ¿Por qué? Porque justamente incrementos en la producción, ¿sí?
implican una mejora global de la eficiencia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener costos fijos, ¿sí? Tengo costos fijos, como por ejemplo, no sé, los gastos de energía, el sueldo del personal, que son costos fijos. A mayor producción que yo tenga, esos costos fijos a diluir, ¿sí? En esa mayor producción. Por eso es importante, entonces, es importante considerar o tener una mayor producción animal posible. Pero también nos vamos al otro extremo, como les decía recién, que también un consumo ya excesivo, ¿sí? Tiene un efecto indeseado, como por ejemplo en la producción porcina, ¿sí? Donde yo puedo tener animales muy engrasados, ¿sí? Que ya lo hace, que desmerece la calidad del producto, ¿sí? No es como épocas pasadas donde se buscaba siempre un cerdo lo más gordo posible. Si ustedes ven fotos de cerdos de hace 20, 30 años en producción, eran cerdos muy, muy engrasados, muy gordos, porque ese era el producto que se deseaba. Hoy en día se buscan animales magros, entonces es importante también considerar ese consumo, ¿sí? Que si bien yo busco el mayor consumo posible, también dentro, como les dije yo, de los límites, este, eh, digamos, normales, ¿sí? Y también es importante considerar que un consumo excesivo puede llegar a tener o presentar trastornos digestivos en los animales. Por eso también tener en cuenta ese, ese límite de consumo. El, el consumo, como estamos hablando de animales, obviamente nosotros consumimos alimentos porque sentimos hambre, sentimos esa necesidad de comer, pero también lo hacemos por cuestiones de que nos gusta un determinado alimento. Muchas veces comemos cuando estamos llenos, pero porque vamos a comer algo que nos gusta, ¿sí? Creo que se cortó un poquito. Van a haber señales que se le transmiten al animal, ¿no es cierto? O le dan la orden de que inicie la ingesta o consumo de alimentos. Y acá nos dice la frase, acá en este párrafo, la ingestión de alimentos es un reflejo de una deficiencia metabólica, es decir, el animal va a comer o va a ingerir un alimento, ¿sí? por a consecuencia de alguna deficiencia de nutrientes, ¿sí? A nivel metabólico. Tenemos que desentrañar cuál es esa señal que desencadena la respuesta, cuál es la señal que le dice al animal que tiene que consumir alimentos. ¿Sí? Y bueno, en un principio surgieron varias cuestiones, varias suposiciones, ¿sí? Que decían, por ejemplo, una de ellas decía que eran los niveles plasmáticos, o sea, el descenso de los niveles plasmáticos de los ácidos grasos, ¿sí? Cuando eso ocurría, se decía que el animal entonces comenzaba a consumir alimentos. Otra afirmación decía que eran las relaciones plasmáticas entre aminoácidos, es decir, distintas combinaciones, o sea, la variación de los niveles de aminoácidos en el plasma sanguíneo también eran la señal que desencadenaba el consumo de alimentos. Y la otra afirmación decía que era la disminución de los niveles plasmáticos de glucosa, es decir, la disminución de la glucemia. Se llegó después de muchos estudios, digamos, a que justamente la glucemia es la encargada es la señal que desencadena el inicio de la ingestión de alimentos. O sea, la disminución de la glucosa o de la glucemia, de la glucosa en sangre, es la señal, el gatillo que desencadena
el inicio de la ingestión de alimentos. Vamos a analizar un poquito de dónde viene esa deficiencia, o sea, por qué se produce una deficiencia de nutrientes en el organismo. O sea, deficiencia normal, se refiere cuando habla de deficiencia acá se refiere no a una falta de alimento o de nutriente en el alimento, sino a la disminución normal del nutriente en el organismo. Entonces tenemos algunas pautas acá a considerar. Por ejemplo, que tenemos necesidades de los tejidos, ¿sí? Los distintos tejidos necesitan un aporte continuo de nutrientes, ¿sí? Eso por un lado. Es decir, para su normal funcionamiento van a requerir de un aporte continuo de nutrientes. Por otro lado, la alimentación, es decir, la ingesta de alimentos no es constante. El animal come, ¿sí? En episodios de ingestión, ¿sí? Alternado con fases de ayuno, ¿sí? O sea, tiene un patrón alimentario compuesto por periodos o episodios de ingestión y periodos de ayuno, ¿sí? Entonces, la conjunción de estos dos fenómenos me da la pauta de que si los tejidos necesitan un aporte constante de nutrientes, pero la alimentación se da con un patrón alimentario de comida y ayuno, ingestión, ayuno, me da la pauta de que existen depósitos corporales, ¿sí? Van a existir almacenes corporales que me satisfacen estas necesidades tisulares, este aporte continuo. Estos depósitos los satisfacen durante los periodos de ayuno, ¿sí? Es decir, que cuando el animal no está comiendo, los depósitos corporales están proveyendo, ¿sí?, de nutrientes a los tejidos, para contribuir o para mantener ese aporte constante de nutrientes. Por lo tanto, y como conclusión de todo esto, decimos que las comidas, por un lado, satisfacen las demandas metabólicas de los animales, ¿sí? O sea, aportan nutrientes para ser utilizados inmediatamente, y por otro lado también reponen o restablecen los depósitos, estos depósitos corporales que durante el periodo de ayuno fueron utilizados, ¿sí? Después de las comidas son restablecidos. O sea que la ingestión de alimentos tiene básicamente dos funciones, dos finalidades. Reponer, o sea, satisfacer la demanda de nutrientes de los tejidos y por otro lado reponer. ¿Alguna pregunta? Bueno, reponer los depósitos corporales. Entonces, el rol de la glucemia ya está establecido, ¿no es cierto?, de que es el que controla la salud, es el que controla la ingesta de alimentos, la glucosa se encuentra circulando de forma libre, digamos, a nivel sanguíneo, tal como, o sea, libre me refiero a que se encuentra circulando como glucosa. Y se almacena también en el hígado en forma de glucógeno. Así como el almidón es un polímero de glucosa, el glucógeno también es un polímero de glucosa, pero de origen animal. Es la forma de almacenar la glucosa en el organismo, ¿sí? Entonces, esta hipoglucemia que se produce en los periodos de ayuno, por un lado se debe a la disminución de los depósitos de glucosa, o sea, depósitos de glucógeno hepático, ¿sí? Y a la disminución del depósito intestinal. Esto en realidad se refiere, no es que el intestino almacene glucosa en sus paredes, sino que el término depósito intestinal se refiere a la glucosa del alimento que está siendo absorbido, ¿sí? Eso hace referencia el término depósito intestinal. Cuando eso se termina,
¿sí? O sea, cuando la ingesta fue totalmente consumida, es decir, digerida y absorbida, y se comienza a agotar el glucógeno hepático, ¿sí? Esto tiene que ver con los depósitos también de energía como tejido adiposo, o sea, la glucosa no solo se almacena como glucógeno, sino que también se transforma después en tejido adiposo, ¿sí? Ahí ya hay una conversión más compleja. Y los principales, ¿se acuerdan que habíamos visto que los principales depósitos de energía se encuentran en el tejido adiposo? ¿Mm? Y acá tenemos comparando lo que sería un animal de hábitos diurnos, ¿sí? Con un animal de hábitos nocturnos. Esto es un poquito para evaluar la frecuencia no vamos a complicarnos mucho, no se preocupen, simplemente es para evaluar la frecuencia de alimentación durante el día y durante la noche, ¿sí? Tomemos como ejemplo un animal de hábitos diurnos. ¿Sí? Lo que va a hacer ese animal de hábitos diurnos es, con el alimento que se ingiere, ¿sí? Produce, por un lado, satisface su demanda de nutrientes, ¿sí? Pero por otro lado, restablece los depósitos, ¿sí? O sea que durante el día, esto se da por cuestiones hormonales, durante el día hay una gran lipogénesis, es decir, una producción de tejido adiposo, ¿sí? El metabolismo lo que hace es generar tejido adiposo, depositar grasa, ¿sí? Por eso, durante el día, el animal presenta una mayor frecuencia en cuanto a la alimentación, se alimenta con más veces que durante la noche. ¿Por qué? Porque por un lado los nutrientes ingeridos son utilizados y por otro lado también los nutrientes ingeridos se depositan en el tejido adiposo. O sea, el tejido adiposo está demandando nutrientes. Mientras que por la noche cambia la cuestión. Por la noche esto se invierte y el tejido adiposo entra en una fase de lipólisis, es decir, que provee metabolitos lipídicos, ¿sí? Para producir de energía a los tejidos. Eso es por cuestiones de... hay una activa lipólisis, por lo tanto, no hay una necesidad, o sea, una necesidad tisular. La necesidad está, pero digamos, la glucemia no desciende tanto porque los brazos están proveyendo de los metabolitos energéticos. Por lo tanto, la frecuencia de alimentación durante la noche se da con menor cantidad, o sea, hay menos episodios de ingestión de alimentos, ¿sí? El animal permanece durante más horas en ayuno, ¿sí? Eso se da justamente por esta actividad del tejido adiposo. La lipogénesis durante el día, ¿sí? Que demanda nutrientes, además de los nutrientes que demandan los tejidos, y durante la noche se produce una lipólisis, es decir, el tejido adiposo provee de metabolitos, más que nada energéticos, por lo tanto las necesidades no se manifiestan con tanta necesidad, ¿sí? Y los periodos de alimentación o de ingesta de alimentos son menos frecuentes. Eso básicamente. Así como dijimos que hay un mecanismo disparador de la ingesta de alimentos, que es la disminución de la glucemia, también tiene que haber un mecanismo de control que me interrumpa la ingesta de alimentos, ¿sí? Es decir, una señal de saciedad. ¿Mm? Esa señal de saciedad se da en distintos segmentos del sistema digestivo. Comienza ya a nivel de la cavidad bucal y la faringe, ¿sí? En relación a la palatabilidad del alimento. Cuando el alimento está presente ya en la cavidad bucal, comienza a enviar señales de saciedad. Si bien son señales débiles, está demostrado que comienza a enviar señales de
saciedad. Luego, a nivel del estómago, ¿sí? Tenemos mecanorreceptores y quimiorreceptores, es decir, receptores de tipo físico, la presencia física del alimento, la distensión del estómago, envía señales de saciedad. Ya vamos a ver cuál es el centro que recibe esas señales, ¿sí? Entonces, la presencia física del alimento que distiende el estómago envía señales de saciedad, y también la presencia química, ¿sí? Quimiorreceptores también son los responsables de producir la saciedad. Lo mismo en el intestino, también tenemos quimiorreceptores, ¿sí? A la glucosa, a los aminoácidos y a las grasas, ¿sí? Tenemos esos quimiorreceptores que ante la presencia de esos elementos, ¿sí? Envían señales de saciedad. También tenemos osmoreceptores, ¿sí? Es decir, sustancias que ejercen alguna presión osmótica, y hormonas, ¿sí? Como la colecistoquinina, quiere decir esta sigla acá, CCK, la colecistoquinina, y la insulina, ¿sí? Pero bueno, no se compliquen con el tema de las hormonas. Acá tenemos un poquito ya más a fondo, acá también la imagen, se me corrió por la plataforma. El control o la integración de estas señales, tanto de apetito o de saciedad, se encuentra a nivel del sistema nervioso central, ¿no? ¿Sí? Y más específicamente a nivel de unas estructuras que se encuentran acá en la base del cerebro, ¿sí? La parte inferior del cerebro, que son los centros del hipotálamo, ¿sí? Tenemos el centro del apetito, que es aquel que va a desencadenar, digamos, la ingesta en vías para que el animal comience a ingerir alimentos, ¿sí? El centro del apetito, que se ubica en el hipotálamo lateral, ¿sí? Está acá marcado con verde, ¿sí? Y el centro de la saciedad, que se ubica en el hipotálamo ventromedial, marcado acá con rojo, que, digamos, está relacionado con la saciedad, ¿sí? Con la interrupción del consumo. Y acá, por ejemplo, tenemos un esquemita, después también hay otro esquema un poquito más adelante, donde en el medio tenemos, toma un ratón como ejemplo, un animal normal, ¿sí? Acá tenemos un animal que tiene una lesión a nivel del hipotálamo lateral, es decir, el centro del apetito. Entonces, ¿qué ocurre? El animal deja de comer, ¿sí? Porque está afectado su centro de control del apetito, ¿sí? El animal deja de comer, incluso los animales se mueren de inanición, ¿sí? Y caso contrario, cuando hay lesiones en el centro, en el hipotálamo ventromedial, es decir, el centro de la saciedad, los animales consumen alimento en mayor cantidad, ¿sí? Y presentan obesidad. Acá está otra imagen, ¿no es cierto? Lesiones en el hipotálamo lateral, tenemos pérdida del apetito, ¿sí? Animales dejan de comer incluso hasta llegar a la muerte, y lesiones a nivel del hipotálamo ventromedial o centro de la saciedad. Estos animales manifiestan un hambre voraz, ¿sí? Un consumo excesivo de alimentos, con obviamente la alteración de su estado, ¿no es cierto?, hacia una obesidad. Todo esto de la regulación del consumo de alimentos se explica con una serie de teorías. O sea, las teorías lo que hacen es tratar de explicar de manera conceptual qué es lo que ocurre o cómo se regula el consumo de alimentos.
Tenemos como teorías de regulación a corto plazo, vamos a presentar dos teorías, ¿sí? Acá ya hay una, ahora vamos a ver la otra, teorías de regulación a corto plazo, y después una teoría de regulación a largo plazo. Una de las teorías a corto plazo es la teoría quimiostática, o también se la puede llamar glucostática, que justamente vimos que participa la glucosa en la regulación de la ingesta de alimentos, donde la disminución de la glucosa o de la glucemia induce o incita al consumo de alimentos, mientras que la presencia de la glucosa, la cual se tiene que unir a receptores para la misma, disminuye el consumo de alimentos, ¿sí? Interrumpe la ingestión de alimentos. Eso en cuanto a la teoría quimiostática, es decir, nos explica que la presencia o la disminución del nutriente glucosa es la que controla, ¿no es cierto?, la ingestión o el cese de ingestión de los alimentos, ¿no? Eso por un lado. Después, otra de las teorías de regulación a corto plazo es la termostática, está relacionada con la temperatura. Los procesos de digestión, o sea, la digestión propiamente dicha, genera calor. Cuando el animal ingiere alimentos y absorbe los nutrientes, el metabolismo también se
Se me había cortado internet, ahí estoy de vuelta, disculpen. Entonces, estábamos hablando, ¿se escucha, no? Sí, bueno, gracias, Juan Pablo. Estábamos hablando entonces de el calor generado en los procesos de digestión e incremento de metabolismo, ¿no es cierto? Incide ¿cómo es? Activa a termorreceptores ubicados en hipotálamo y en la piel, ¿sí? También tenemos termorreceptores en la piel. Y eso lo que hace es también producir señales de saciedad, es decir, para evitar que haya un incremento excesivo de temperatura, envía señales al animal para que deje de ingerir alimentos, ¿sí? Es otro mecanismo entonces de regulación de, del consumo de alimentos. En este caso a corto plazo, ambos, tanto el de la glucemia como el de la temperatura, la teoría termostática, se dice que actúan a corto plazo porque regulan el inicio y el cese de cada comida. Por eso se llaman a corto plazo. Mientras que la regulación a largo plazo, ¿sí? Es decir, lo que sería la teoría lipostática, ya es un poquito más compleja su explicación, porque es la que regula la comida a lo largo del tiempo, ¿sí? Hace que un animal coma más o menos a lo largo del tiempo, ¿sí? Y es la encargada del mantenimiento del peso del animal, ¿sí? Es decir, que es la que hace que el animal mantenga un peso constante. Si nosotros observamos, generalmente los animales en condiciones, más que nada se ve manifiesto en los animales salvajes, no tenemos animales obesos o no tenemos animales extremadamente flacos, a no ser que tengan alguna enfermedad, pero en condiciones normales todos tienen un mismo peso, o un peso, digamos, estándar. ¿Por qué ocurre eso? Justamente por esta regulación a largo plazo, ¿sí? Que hace que los animales mantengan constante ese peso, ¿sí? Y en este caso, el tejido adiposo, ¿sí? Que actúa como reserva energética, son los que regulan esta teoría lipostática. ¿Sí? Eso se comprobó en ensayos que se hicieron tanto en aves o en cerdos, donde por ejemplo, si a los animales se les sometía a un periodo de ayuno prolongado, ya sea dejando de suministrar alimento o dándole alimento en menor cantidad, ¿sí? Estos animales perdían peso, perdían en sus depósitos de tejido adiposo, y luego cuando volvían a una alimentación normal, digamos por así decirlo, los animales comían en mayor cantidad, o sea, aumentaban su consumo de alimento por encima de lo normal hasta volver a su peso normal, ¿sí? Y una vez que llegaban o que alcanzaban ese peso normal, retomaba nuevamente el consumo, digamos, estándar de alimento. Es decir, que luego de ese periodo de ayuno, los animales, cuando podían consumir alimento, comían en mayor cantidad, como para recuperar ese peso que habían perdido. Pero una vez que llegaban otra vez al peso normal, ¿sí? Su consumo de alimento también volvía a la normalidad. Y viceversa, en aquellos animales obligados a comer en demasía, que aumentaban de peso, aumentaban sus depósitos grasos, cuando luego se les dejaba de obligar, se les dejaba de dar una calórica, los animales lo que hacían era comer en menor cantidad o entrar en un estado de ayuno hasta recuperar su peso normal. En este caso perdían peso hasta llegar al peso normal nuevamente. ¿Sí? Eso es lo que me regula, ¿sí? la teoría esta lipostática. ¿Cómo actúa el tejido adiposo? Porque dijimos que tiene relación, ¿no es cierto?, con las reservas energéticas. Hace no muchos años se descubrió una hormona llamada leptina. Esta hormona
es producida por el tejido adiposo blanco, que es la grasa de depósito energético, ¿sí? Esta leptina lo que hace es actuar sobre el hipotálamo, ¿sí? Reduciendo la ingesta de alimentos, ¿sí? Lo que hace es entonces, actúa en realidad sobre el centro de la saciedad, ¿sí? La leptina lo que hace es actuar sobre el centro de la saciedad y le indica al animal que deje de comer. Es decir, que a mayor cantidad de tejido adiposo, a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de leptina, ¿sí? Mayor señal sobre el hipotálamo, y eso es una reducción más intensa del consumo de alimentos. Y todo lo contrario, cuando baja el tejido adiposo, disminuye el tejido adiposo, hay menos producción de leptina, ¿sí? Por lo tanto el animal consume más. Pero también la leptina lo que hace, por ejemplo, es aumentar el metabolismo, la generación de calor y el gasto energético. O sea que no solo disminuye el consumo de alimentos, sino que también aumenta aquellas funciones que producen un gasto energético. Y acá, por ejemplo, compara dos ratones, uno de ellos normal, digamos, y el otro tiene una deficiencia en la síntesis de leptina, ¿sí? A veces hay casos, tanto en animales como en personas, donde no se produce leptina o se produce en menor cantidad, por lo tanto, esa señal inhibitoria es menor. Vamos a entrar ahora en... Si hay alguna pregunta, háganla tranquilamente. Si no, seguimos. Un poquito vamos a hablar de la importancia de los sentidos en cuanto al consumo de alimentos, es decir, la valoración sensorial. No vamos a extendernos mucho en esto, simplemente, como les mencionaba hoy, el efecto de los diferentes sentidos, como el gusto, el olfato, la vista, incluso el tacto, ¿sí? Tienen influencia sobre el consumo de alimentos y hace que los animales prefieran ciertos alimentos sobre otros, ¿sí? Con respecto al gusto, vamos a centrarnos acá en el último punto. O sea, obviamente el gusto tiene que ver con la composición química de los alimentos. También, de acuerdo a la especie, varía el número de papilas gustativas en la lengua, en general en la cavidad bucal. Pero lo importante acá es que sepan que se usan agentes saborizantes para incrementar o estimular el consumo de alimentos por parte de los animales. Esto se usa mucho, por ejemplo, en el alimento para los lechones. Antes del destete hay unos alimentos que se llaman starter, o sea, son como que previos al primer alimento que ellos van a consumir, el primer alimento sólido que consumen durante la lactancia. La finalidad de ese alimento es que los lechones ya se vayan preparando para el consumo de alimentos sólidos, para que el destete posterior no sea tan traumático. Y justamente estos alimentos tienen agentes saborizantes para que el alimento sea más atractivo para los lechones. Tiene muchos ingredientes de origen lácteo, ¿sí? Que lo hacen muy atractivo por parte de los lechones, y eso estimula entonces el consumo de ese tipo de alimentos. Con respecto al olfato, también es muy importante porque justamente el sentido, uno de los sentidos que tiene más desarrollado los animales, entonces tiene mucho que ver. No tanto en el consumo total del alimento, pero sí en la atracción. Y por ejemplo, si el animal tiene la opción de elegir entre varios alimentos, influye el sentido del olfato, ¿sí? O sea, que un alimento tenga un olor más agradable que otro va a determinar que ese animal escoja ese alimento. Pero eso no quiere decir de que si el animal tiene únicamente un único alimento, ¿sí? No va a comer por causa del olor, lo va a comer, ¿sí? A no ser que se haya un olor muy, muy repulsivo para el animal. Pero en condiciones normales, digamos,
el olor de los alimentos no afecta el consumo total. La vista, más que nada, tiene una función de localización del alimento, ¿sí? No influye el color del alimento en el consumo. Y, por ejemplo, también hay que tener en cuenta la capacidad que tienen los diferentes animales para distinguir los colores. No todos los animales ven los mismos colores que nosotros. Por eso, por ejemplo, los alimentos balanceados que vienen en distintos colores no es que ejercen un efecto en el consumo de los animales. Estamos hablando, les quise decir de los perros, como estaba en el ejemplo de la bolsa de alimento balanceado. Bien que viene medio rojo, alguna croquetita, otra viene verde, otra viene amarilla. No. El color no afecta al consumo de alimentos, ¿sí? Más que nada, entonces, el animal usa el sentido de la vista para localizar el alimento. Y por último, tenemos el sentido del tacto. Este sí también es muy importante y yo creo que es uno de los que más se considera a la hora, por ejemplo, de preparar un alimento, más que nada en las plantas de alimento balanceado, porque el tamaño, ¿sí?, y textura de la partícula está muy relacionada con la aceptación o aceptabilidad por parte de los animales, ¿sí? Por ejemplo, los animales prefieren mucho los alimentos comprimidos, que son lo que yo les había explicado una vez, los pellets, ¿sí?, que son como esas tizas que vienen. Prefieren esos alimentos en relación a los alimentos, por ejemplo, que tienen mucho polvo, ¿sí? Los alimentos que tienen una alta carga de polvo, o sea, que fueron molidos muy finos, o que tienen muchas harinas, no son muy apetecibles por parte de los animales. ¿Por qué no? Y por un lado, porque cuando el animal está ingiriendo esos alimentos, le genera molestias a nivel respiratorio. También, por ejemplo, cuando ese polvo ingresa si hay mucho polvo, mucha harina, por ejemplo, en el alimento, en la cavidad bucal se vuelve pastoso, se vuelve algo pegajoso. También es incómodo para el animal. Es lo mismo que si nosotros nos ponemos una cucharada de harina en la boca y la empezamos a masticar. Se forma un engrudo en la boca, ¿no es cierto? Y no es una sensación agradable. Lo mismo le pasa a los animales. Y con respecto a alimentos suculentos, se refiere a aquellos alimentos que contienen un alto nivel de humedad, ¿sí? Es más, si yo, por ejemplo, estos alimentos que tienen mucho polvo, yo los humedezco, voy a incrementar mucho el consumo del alimento, ¿sí? Pero bueno, otro tema es el tema de la cuestión de los alimentos humedecidos por la cuestión de la conservación de los mismos. Un alimento húmedo, si yo, por ejemplo, un día de caluroso de verano, tengo un alimento balanceado seco, y para que el animal lo coma mejor lo humedezco y le doy así, tengo que tener en cuenta que ese alimento tiene que ser consumido en su totalidad y que no quede ahí unas horas expuesto al calor, porque en nuestra zona, con nuestro clima, en cuestión de horas eso va a comenzar a fermentar. Entonces esa es otra cuestión a considerar. Pero, entonces, en síntesis, la textura del alimento es muy importante a la hora de la regulación del consumo. Tal es así que se habla de granulometría, es decir, hay todo un trabajo, ¿no es cierto?, una preocupación por el tema del tamaño de la partícula a la hora de preparar los alimentos balanceados. Se trabaja mucho con la granulometría, con el tamaño que va a tener la partícula, porque influye mucho en el consumo de alimentos. Otros factores que afectan el consumo son, por ejemplo, el peso corporal. A mayor peso corporal, obviamente, hay mayor necesidad energética, y eso está relacionado ya a lo que vimos anteriormente con el peso metabólico. ¿Se acuerdan que nosotros calculamos los requerimientos energéticos a partir del peso metabólico? ¿Sí? Que el peso metabólico se calcula a partir del peso corporal.
Y por otro lado, está que el tejido adiposo, por ejemplo, como ya lo vimos recién, disminuye el consumo. Por un lado, era por acción de la leptina a través de la teoría lipostática, pero también ocupa un espacio físico, la grasa abdominal, o sea, dentro de toda la grasa que se produce, la grasa abdominal, ocupa un espacio físico en la cavidad abdominal y eso le quita capacidad al sistema digestivo. Otros factores, por ejemplo, tipo y nivel de producción. Animales obviamente con mayores tasas de crecimiento son los que van a tener mayor requerimiento y por lo tanto mayor consumo. Animales en estado de preñez y lactancia tienen también un mayor consumo porque están teniendo una mayor demanda energética. Factores individuales como patologías, un ambiente adverso, es decir, un ambiente donde yo tengo muchos animales alojados, con ruidos, con una manipulación excesiva. Por ejemplo, hay perros que están jorobando, ladrando, moviendo la cola a los animales, o las patas. Todo eso afecta al consumo, ¿sí? Lo que hablamos hoy, los comederos, ¿sí? El diseño de los comederos, la limpieza de los mismos también influye en el consumo. Y factores individuales, ¿sí? También los animales manifiestan individualmente, ¿sí? Preferencia por alguno u otro alimento, ¿sí? No sé, como ejemplo cotidiano, vemos que algunos perros, por ejemplo, le tirás un pedazo de pan, lo come, otro perro no come, ¿sí? O sea, hay perros que le gusta el pan, hay otros perros que no le gusta el pan, ¿sí? Esos son factores individuales. Bueno, esto no. A ver si está la diapositiva. Lo que explica acá, ¿sí? En este texto bastante largo, es lo que se muestra acá en esta tablita, que si se hicieron experimentos, por ejemplo, donde se iba disminuyendo la densidad energética de los alimentos, ¿sí? Entonces se hacía con un mismo grupo o con distintos grupos de animales, donde yo en una dieta estándar, ¿sí? Esta la tomo como patrón de referencia, la dieta 1, ¿sí? Yo, por ejemplo, de esta dieta 1 que tiene su energía al 100%, yo disminuyo un 12% de la energía, es decir, me quedo con un 88%. Voy a ver que el animal, a medida que, y después tengo otros niveles decrecientes de energía, voy disminuyendo la densidad energética, ¿sí? No se preocupen, porque estos números son simplemente para mostrar porcentualmente cuánto disminuyó de la energía. El animal que hace, aumenta el consumo de alimento, ¿sí? Aumenta el consumo de alimento para compensar esa disminución de la densidad energética, ¿sí? Entonces el animal como que tiene un mecanismo muy ajustado de la ingesta de alimento en base a sus necesidades, ¿sí? Porque ante la presencia de alimentos con menos concentración del nutriente, en este caso de energía, él va a aumentar su consumo de energía, ¿sí? Obviamente, este mecanismo no ajusta 100%, pero fíjense que en base a la disminución de energía que tiene el alimento, si bien también disminuye la ingesta de energía, no es tan abrupta como la disminución de la densidad energética del alimento, ¿sí? Compensa en cierta manera. Obviamente esto lo va a hacer hasta cierto límite fisiológico del animal, más que nada dado por la capacidad física del sistema digestivo, ¿sí? Si yo le doy a un animal únicamente cascarilla de arroz, ¿sí? El animal no es que va a comer, no me va a comer 30 kilos de cáscara de arroz en un día y está todo solucionado. No le da la capacidad física del sistema digestivo, ¿sí? Va a compensar de cierta manera aumentando el consumo, sí, pero hasta un límite físico o fisiológico. Este es otro ejemplo, otro experimento que se hizo,
donde en este caso se trabajó con cerdos, grupos de cerdos de diferentes grupos, ¿sí? 4 grupitos, donde se le daba un alimento con, o sea, en realidad se le daba 2 alimentos, ¿sí? Un alimento con un nivel de proteína, en este caso con 12,5% de proteína, y otro alimento con 21,3% de proteína, ¿sí? A otro grupo se le daba también un alimento con 12,5 y otro con 26,7, ¿sí? Y así para cada grupo recibía 2 alimentos con diferentes niveles de proteína. Se observaba que para un mismo consumo de alimento, los animales consumían una misma cantidad de alimento, lo que hacía era la porción de consumo de ambos alimentos, ¿sí? Variaban cuánto comían de cada alimento, pero en resumen, como resultado final, los animales terminaban consumiendo aproximadamente la misma cantidad de proteína, ¿sí? Es decir, que los animales ajustaban, ¿sí?, su consumo de determinados alimentos, ¿sí? O sea, distintas proporciones de los 2 alimentos que disponían, ¿sí? Como estos alimentos tenían diferente proporción de proteína bruta, pero terminaban teniendo un consumo acorde a sus necesidades. Fíjense que todos comían prácticamente la misma cantidad de proteína, ¿sí? Es como que ellos también ajustan su ingesta de proteína de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la concentración de proteína que tiene el alimento, ¿sí? O sea, no es solo en relación a la energía, sino también a las, al nivel de proteína. Y esto es un poco para mostrarle nomás a modo de comentario. Estos son experimentos que yo realizo en la facultad en Corrientes. Son experimentos de estas 2 primeras fotos. Se evalúa la aceptabilidad de un alimento, la selección y aceptabilidad. Se llama justamente así, prueba de selección y aceptabilidad o prueba de cafetería. ¿Por qué? Fíjense que en cada jaula yo tengo un lote de 3 animales, ¿sí? Y ven 3 comederos. Lo que estamos probando acá son 3 alimentos diferentes, ¿sí? Un alimento 1, un alimento 2 y un alimento 3. Y lo que se hace es evaluar qué alimento eligen más los animales. Lo que se cuenta es cada cierto lapso de tiempo, en general se arranca la primera hora cada 5 minutos, yo registro cuántos animales hay en cada comedero. Fíjense en este caso hay un animal en cada comedero. Entonces anoto, en el comedero 1 hay un animal, en el comedero 2 hay otro animal, en el comedero 3 otro animal. Supongamos que en el siguiente tiempo de medición, pasaron 5 minutos, vuelta a registrar, y me fijo que los 3 animales están en este comedero. Entonces anoto, comedero 3, tengo 3 animales. Y esto se hace a lo largo de varios días. Posteriormente eso se hace un análisis estadístico y me salta en promedio qué alimento fue el que tuvo más visitas, ¿sí? Un cálculo estadístico que se hace y yo mido cuántas visitas tengo por alimento, ¿sí? Entonces después aquel alimento que fue más visitado, ¿sí?, me indica eso, que es el alimento que los animales eligen más. Y fíjense otra cosa, en este caso acá, cada animal, este es un lote, cada animal no es el mismo que está acá, está consumiendo un alimento diferente, mientras que en este otro lote, los 3 animales están consumiendo un alimento, ¿sí? O sea que también se manifiesta lo que es los factores individuales que hoy les mencionaba, ¿sí? La preferencia individual de cada animal por alimento. Por eso también se hacen repeticiones, para que después el análisis estadístico sí me haga un análisis adecuado, para evitar esta influencia de la predilección por cierto alimento. Realizo repeticiones, ¿sí?, del ensayo. Acá en este caso teníamos 4 repeticiones.
Y como palabras claves, ya para ir finalizando este tema, como palabras claves, digamos, para orientarnos en el estudio de la regulación del consumo, por ejemplo, entender qué son las teorías de regulación a corto y a largo plazo, el centro del apetito, el centro de la saciedad, el rol de la glucemia, los receptores para la glucemia, y bueno, la hormona no le den artículo porque esto, digamos, no viene al caso en nuestro interés. Esto es más para fisiología veterinaria. Voy a cortar.